Una puerta se cerró con un golpe seco. Dentro de aquella habitación en Múnich no se hablaba de política, se hablaba de sangre. Un hombre colocó una daga sobre la mesa. Otro desplegó un mapa donde no aparecía Alemania. Apareció un continente perdido llamado Thule. Y en silencio todos entendieron lo mismo. Aquella noche no estaban discutiendo una teoría. Estaban decidiendo el destino de millones. Nadie en esa sala tenía poder real todavía. Eran hombres frustrados, derrotados por la guerra, convencidos de que el mundo les había robado algo. Pero uno de ellos dijo una frase que cambió el tono de la reunión. Dijo que la historia había sido escrita por enemigos de su raza. Dijo que la verdad había sido enterrada y que había llegado el momento de recuperarla. Aquella frase no era solo propaganda, era una promesa peligrosa. Prometía revelar un secreto antiguo, un origen oculto que, según ellos, demostraba que ciertos pueblos estaban destinados a gobernar el planeta. Si ese secreto era cierto, entonces la historia moderna estaba equivocada. Y si la historia estaba equivocada, alguien tenía que corregirla. Ese era el corazón del mito que defendía la sociedad Thule. Sus miembros afirmaban que antes de todas las civilizaciones conocidas, existió un lugar en el extremo norte del mundo, un continente brillante, habitado por una raza perfecta. Guerreros altos, inteligentes, espiritualmente superiores. Decían que esa civilización se llamaba Thule. El problema era que no existía evidencia sólida de ese lugar. Ninguna ruina confirmada, ningún registro arqueológico real. Pero en aquella habitación nadie parecía preocupado por la falta de pruebas, porque la historia que contaban tenía algo mucho más poderoso que la evidencia. Tenía propósito. Según ellos, Thule había desaparecido tras una catástrofe. El continente se hundió, las ciudades desaparecieron y los supervivientes se dispersaron por el mundo. Pero no todos los pueblos descendían de aquellos supervivientes, solo unos pocos. Los pueblos germánicos. La conclusión era inevitable. Si los alemanes eran descendientes de aquella raza original, entonces su destino era recuperar el control de la historia. No era una ambición política, era una misión biológica, un deber de sangre. Aquella narrativa se extendía lentamente entre los miembros del círculo, no como una teoría científica, sino como una fe, y como toda fe poderosa, necesitaba enemigos. Si existía una raza destinada a dominar, entonces debía haber fuerzas que intentaban impedirlo. La conversación cambió de tono cuando alguien sugirió que la decadencia de Alemania no era casualidad. Era resultado de conspiraciones, traiciones internas y mezclas raciales que habían debilitado a la nación. El país había olvidado su origen, había olvidado su pureza. El silencio que siguió a esa afirmación fue largo. Nadie lo dijo en voz alta todavía, pero todos estaban pensando en lo mismo. Si la pureza era el secreto del poder, entonces la mezcla era el enemigo. Y cuando una idea así entra en una habitación llena de hombres resentidos, la historia puede cambiar de dirección. Durante meses, las reuniones de la sociedad Thule se volvieron más frecuentes. Hablaban de mitología nórdica, de símbolos rúnicos, de antiguas civilizaciones desaparecidas. Cada historia reforzaba la misma conclusión. Alemania no era un país cualquiera. Era el heredero de una civilización perdida. Pero esas reuniones no eran solo debates filosóficos, también eran reuniones políticas. En los mismos salones donde se hablaba de continentes hundidos, también se discutía el futuro del país. Alemania estaba humillada tras la guerra. La economía se derrumbaba. La población buscaba culpables. Y la sociedad Thule tenía una explicación lista. No era culpa del destino, no era culpa de la guerra. Era culpa de quienes habían traicionado la pureza original de la nación. Ese mensaje comenzó a filtrarse hacia pequeños grupos políticos radicales que estaban surgiendo en Múnich. Uno de esos grupos era el Nazi Party. En sus primeras reuniones apenas asistían unas pocas decenas de personas. Pero en esas reuniones empezó a escucharse un discurso diferente. Un discurso que mezclaba nacionalismo con mitología. Un discurso que hablaba de traición, pureza y destino histórico.
Entre los asistentes había un hombre que escuchaba más de lo que hablaba. No era un aristócrata ni un erudito. Era un veterano de guerra frustrado que había descubierto algo sobre sí mismo. Cuando hablaba frente a una multitud, la gente no se aburría. La gente se enfurecía. Ese hombre era Adolf Hitler. Hitler entendió algo que muchos intelectuales de la época no comprendían. La gente no sigue argumentos complejos. La gente sigue historias simples que prometen un enemigo claro y una victoria inevitable. Las teorías de la sociedad Thule ofrecían exactamente eso. Un pasado glorioso robado, un enemigo oculto responsable de la decadencia y una misión histórica que justificaba cualquier sacrificio. Poco a poco el discurso político empezó a adoptar elementos de esa narrativa. El lenguaje cambió. Ya no se hablaba solo de economía o fronteras. Se hablaba de raza, destino y pureza. En cada discurso aparecía la misma idea. Alemania debía despertar. Debía recordar quién era realmente y debía eliminar los obstáculos que impedían su renacimiento. Al principio parecía propaganda exagerada, pero la situación del país empeoraba cada año. Inflación, desempleo, crisis política. Cada crisis hacía que el mensaje radical pareciera más convincente. Las masas comenzaron a escuchar. Lo que antes eran reuniones marginales se convirtieron en mítines multitudinarios. Y con cada discurso, la narrativa del origen mítico ganaba fuerza. Alemania no era solo una nación derrotada, era la heredera de una civilización perdida. Pero alguien dentro del nuevo régimen llevó esas ideas aún más lejos. Ese hombre era Heinrich Himmler. Himmler estaba obsesionado con demostrar que la historia secreta de la raza aria era real. Creía que los antiguos mitos escondían fragmentos de verdad. Bajo su mando, se organizaron expediciones arqueológicas en busca de pruebas que confirmaran la existencia de una civilización ancestral superior. Exploradores viajaron a Asia Central. Investigadores estudiaron símbolos antiguos en monasterios remotos. Cada objeto encontrado era interpretado como evidencia de un pasado glorioso que debía recuperarse. Pero la verdadera influencia de esas ideas no estaba en las expediciones. Estaba en las decisiones que empezaron a tomarse dentro del Estado. Si una raza era superior por naturaleza, entonces el mundo debía reorganizarse según esa jerarquía. Si la pureza era la clave del poder, entonces cualquier mezcla debía ser eliminada. Las leyes raciales comenzaron a dividir a la población. Personas que habían vivido juntas durante generaciones fueron clasificadas como diferentes, superiores, inferiores, puras, impuras. La propaganda repetía la misma historia una y otra vez. Alemania no estaba cometiendo injusticias, estaba restaurando el orden natural del mundo. Esa narrativa convirtió la violencia en una obligación moral, porque cuando alguien cree que está restaurando el destino de una civilización superior, cualquier acto brutal puede justificarse como un sacrificio necesario. Con el tiempo, la ideología se volvió más radical. Las teorías raciales dejaron de ser discursos políticos y se convirtieron en políticas de Estado. Millones de personas fueron perseguidas porque no encajaban en la definición de pureza que el régimen había inventado. La fantasía de Thule había evolucionado hasta convertirse en un sistema de poder. Un mito había creado una máquina de destrucción. Después de la guerra, cuando el mundo descubrió la magnitud de los crímenes cometidos, muchos historiadores comenzaron a investigar el origen de esas ideas. Y la pregunta que surgió fue inquietante. ¿De verdad aquellos hombres creían en Thule? Algunos investigadores creen que sí, que estaban profundamente convencidos de que existía una civilización ancestral perdida. Otros creen que el mito fue simplemente una herramienta, una historia útil para movilizar el resentimiento colectivo. Pero quizás la respuesta más perturbadora sea otra. Quizás algunos creían y otros simplemente aprovecharon la creencia. Porque los mitos tienen una característica peligrosa. No necesitan ser verdaderos para transformar el mundo. Solo necesitan suficientes personas dispuestas a actuar como si lo fueran. Y en la Alemania de aquel tiempo, millones de personas aceptaron esa narrativa. Aceptaron que la historia debía corregirse.
Aceptaron que algunas vidas valían más que otras. Aceptaron que la violencia podía ser necesaria para restaurar el destino de una nación. Si estás descubriendo ahora cómo ideas aparentemente absurdas pueden transformar el curso de la historia, suscríbete al canal. Aquí exploramos los momentos en los que la mente humana cruzó límites que aún hoy resultan difíciles de comprender. Porque lo ocurrido no fue solo un error político. Fue el resultado de una idea repetida miles de veces hasta convertirse en identidad. Cuando el Tercer Reich cayó y los campos de exterminio fueron liberados, el mundo se enfrentó a una pregunta terrible. ¿Cómo pudo una sociedad moderna aceptar algo así? Tal vez la respuesta esté en aquella habitación oscura, donde unos hombres decidieron que un mito debía convertirse en destino. Inventaron un pasado glorioso. Inventaron un enemigo absoluto. Inventaron una misión histórica. Y millones estuvieron dispuestos a creer. Hoy sabemos que Thule probablemente nunca existió, pero el daño causado por esa historia fue real. Quizás por eso algunos historiadores repiten una advertencia incómoda. Los mitos no destruyen el mundo por sí solos. El peligro aparece cuando alguien decide convertirlos en verdad, y millones deciden seguirlo.